Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es estudiar a qué se llama una estructura algebraica. Ustedes conocen muchas desde Jardín de Infantes. Es decir, ustedes saben contar y saben sumar números naturales. Es decir, tienen el conjunto de los números naturales, el 0, el 1, el 2, etc. Ustedes saben sumar adentro de los números naturales. Entonces escribo como un par ordenado n con la operación de suma. Esto está queriendo indicar que voy a sumar adentro de los números naturales. Bueno, todos sabemos sumar, se supone, adentro de los números naturales. ¿Qué propiedades tiene la suma adentro de los números naturales? Eso es lo que me va a importar a mí ponerle nombre después, o los nombres que le hemos puesto a la suma de los números naturales, son los nombres que se van a seguir poniendo cuando definamos algunas operaciones sobre otros conjuntos distintas a la suma usual. No vamos a demostrar ni las propiedades de la suma en los naturales, ni de la otra operación conocida por todos, que es la multiplicación adentro de los números naturales. Es decir, así indico que estoy pensando los naturales con la multiplicación. Entonces, los naturales con la suma, los naturales con la multiplicación se escriben como pares ordenados. Tanto la suma como la multiplicación adentro de los naturales no tiene demasiadas propiedades. Porque fíjense, va a ser cierto, ¿no?, adentro de los naturales, que si yo tomo un número natural A más un número natural M más un número natural A más M, me va a dar de nuevo por resultado un número natural. Eso lo damos por cierto, aunque nosotros lo que podemos hacer es comprobar con algunos ejemplos, pero esto se demuestra que dado dos números naturales, la suma vuelve a dar un número natural. Eso en un curso de matemáticas lo podríamos demostrar. Acá no lo vamos a demostrar, lo vamos a dar por hecho. 3 más 2 me da 5, y 5 vuelve a ser un número natural. 3 más 2 más 4, si sumo así, esto quiere decir que 5 más 4 me da 9, y si sumo como 3 más 2 más 4, va a ser 3 más 6, también me da 9. La propiedad de que dado dos números naturales, la suma vuelva a ser un número natural, se dice que la suma es cerrada. La suma es cerrada en n. O también decimos que la suma es una ley de cierre adentro de los naturales. Ley de cierre o operación cerrada, o simplemente la suma es cerrada, quiere decir lo mismo. Quiere decir que si tomo dos números naturales y los sumo, el resultado es un número natural. Eso significa que sea cerrada la suma. Después, esta propiedad que tenemos acá, que sumar 3 más 2 y a eso sumarle 4 me da 9, lo mismo que si hago 3 más 2 más 4 también me da 9, esta propiedad se llama asociativa. Esa propiedad también la damos por válida adentro de cualquier terna de números naturales. ¿Qué decimos? Que decimos que A más M más N es lo mismo que A más M más N. Esta propiedad se llama asociativa de la suma. Asociativa de la suma. ¿Por qué lo de asociativa? Porque fíjense que uno está agrupando de alguna manera con el paréntesis
pertinentemente puesto, de dos maneras distintas. Acá dice que A lo va a sumar con el resultado de M más N. Y acá dice que A más N, M, le va a resultar N. Y que eso va a dar lo mismo. Eso pasa efectivamente. Esta propiedad se llama asociativa de la suma. Después sabemos todos que si hacemos 0, por ejemplo, más 4, me da lo mismo que 4 más 0 y me da 4. Y si en lugar de 4 pusiera cualquier número natural, pasaría lo mismo. Que 0 más cualquier natural da lo mismo que el natural más 0 y me da n. Porque el 0 no modifica a ninguno cuando lo está sumando, decimos que el 0 es neutro en los naturales. En la suma de los naturales, entonces, esta es la propiedad asociativa. ¿De quién? De la suma. El 0 es neutro para la suma en n. Bien. Y después, también es cierto que si hacemos 3 más 2, me da lo mismo que 2 más 3, ¿no es cierto? Pero no solo para 3 y para 2, sino para cualquier número natural. Yo puedo cambiar el orden de los sumandos, es decir, puedo conmutar, es decir, m más n es lo mismo que n más m para cualquier par de números naturales m y n. Por pasar esto, decimos que la suma es conmutativa. Esos nombres, elemento neutro, conmutativa, asociativa, cerrada, son propiedades que se van a verificar también si en lugar de suma pienso en producto. ¿Está bien? Es decir, el producto de los números naturales me da un número natural. El producto de 3 números naturales no se modifica si yo asocio de distinta manera. Es decir, la multiplicación es asociativa. Me equivoqué acá, ¿no? Ahora, ya el neutro no es el 0 en la multiplicación, sino que en la multiplicación el neutro es el 1. Si es conmutativa la multiplicación, entonces, acá tenemos que la multiplicación en los naturales es cerrada, asociativa, tiene neutro, que es el 1, y es conmutativa. Son propiedades similares que tienen el conjunto de los naturales con la suma, el conjunto de los naturales con la multiplicación. Son operaciones totalmente distintas, pero las propiedades que tienen esas operaciones son las mismas. Ahora, cuando en lugar de los naturales yo pienso en los enteros, tengo una propiedad más interesante también. ¿Está bien? Todos los enteros, menos 3, menos 2, etc. En la suma va a variar, va a agregarse una propiedad cuando pienso en los enteros con la suma. Va a ser cierto que la suma en los enteros es cerrada, es asociativa, tengo neutro que es el 0, pero además tengo la propiedad que todo elemento tiene opuesto. Es decir, si ustedes hacen 3 más menos 3, eso les da 0. Si hacen menos 15 más 15, eso les da 0. Es decir, que dado cualquier número entero A, perteneciente a los enteros, existe un número que indicamos como menos A, y sumado con A, también da, por resultado,
lo mismo que menos A más A y da 0. Esta propiedad no la tenemos, en los números naturales. Esto es nuevo adentro de los enteros. Sí es cierto que la suma en los enteros es cerrada, es asociativa, tiene neutro, que sigue siendo el número 0, pero todas estas también se verificaban en N, pero la nueva es que todo elemento tiene opuesto. ¿Y qué quiere decir el opuesto? El opuesto es aquel número que sumado con él me da 0. Entonces, por ejemplo, menos 3 tiene el opuesto. ¿Y quién es el opuesto de menos 3? El 3. Porque menos 3 más 3 me da 0. ¿Quién es el opuesto de 215? Bueno, el opuesto de 215 lo escribimos como menos 215 y está el que sumado con 215 da 0. Esta propiedad no la tienen los números naturales, la tienen los números enteros. Sí es cierto que vale la conmutativa. La suma de enteros es conmutativa. Entonces la distintiva es esta. Tiene mejor propiedad la suma en Z que en N, porque en N esta propiedad no la tenemos. Bien. La multiplicación, aunque por supuesto hay que pensar en la regla de los signos cuando uno multiplica enteros, pero en cuanto a propiedades son las mismas que teníamos en N. Tenemos que es cerrada, es asociativa, tiene neutro, que es el 1, y nada más. Y es conmutativa, me he olvidado, ¿no? Entonces la multiplicación en Z es cerrada, es asociativa, tiene neutro, que es el número 1, y es conmutativa. Entonces, tenemos estas propiedades, tanto para N como para Z, no las demostramos, las damos por hecho. Es decir, aceptamos que estas cosas valen tanto en N, en Z, y si cambiamos Z por R, vamos a tener, o por Q, que son los racionales, vamos a tener algunas propiedades más. Por ejemplo, en los racionales, acuérdense que son los cocientes de números enteros con denominador no nulo, es decir, las fracciones son los números racionales que también admiten escribirse como decimales. Podemos pensar en la suma adentro de las fracciones, ¿no es cierto? Ustedes ya saben sumar y también saben multiplicar. Para la suma, en cuanto a propiedades, tenemos las mismas que tenemos en los enteros. Tenemos que la suma es cerrada. ¿Qué quiere decir? Que sumando dos fracciones, piénsenlo como fracciones, el resultado va a ser una fracción, ¿no es cierto? Es decir, si nosotros tenemos A sobre B más C sobre D, ¿se acuerdan que esto es B por D
A por D más CB. Bien, así sumamos las fracciones. Bien, entonces vuelve a darme una fracción, un cociente de números enteros. La suma es cerrada, la suma es asociativa, es decir, ¿qué quiere decir? Que si tengo 3 números racionales, no importa cómo asocie para sumarlos, el resultado va a ser el mismo. Tenemos neutro, que es el número 0, que sumado con cualquier otro racional no lo modifica. Y después todo número tiene opuesto, todo racional tiene opuesto. Y es conmutativa. Entonces, las propiedades de la suma ahora, cuyos objetos en lugar de ser los naturales o los enteros, ahora son los racionales, es decir, los bichitos que se escriben como cociente de números enteros, tiene estas propiedades. Es decir, cerrada, asociativa, tengo el neutro que es el 0, todo racional tiene opuesto, y además la suma es conmutativa. ¿Qué pasa en los racionales con la multiplicación? Acá hay también un saltito. ¿Se acuerdan que hicimos un saltito entre la suma en los naturales a la suma en los enteros? La diferencia fue que en los enteros todo elemento tenía opuesto, que en los naturales esto no pasaba. ¿Está bien? Acá, en los enteros, la multiplicación tiene nada más que estas propiedades. Ahora, en los racionales vamos a tener una propiedad más, que es la siguiente. La multiplicación en los racionales, ¿qué propiedades va a tener? Va a ser cerrada. Acuérdense que si teníamos una fracción a sobre b por otra c sobre d, la multiplicación es a por c sobre b por d. O sea que me vuelve a dar una fracción. La multiplicación es cerrada, es asociativa. Tenemos neutro, que es el 1. Y acá aparece la nueva propiedad, y es que todo racional no nulo, que quiere decir distinto de 0, tiene inverso. Es decir, si nosotros tenemos a sobre b, y este a sobre b es distinto de 0, significa que a no es 0, y entonces si hacemos a sobre b por b sobre a, esto también es un racional, porque es un cociente de enteros con denominador no nulo, y esto nos da 1. Esa propiedad no la tenemos en los enteros, porque fíjense que si yo tengo el número 4, ¿por quién quieren multiplicar al 4 para que el resultado les dé 1? Tendrían que multiplicar por un cuarto, pero un cuarto no es racional. En cambio, adentro de los racionales, perdón, no es entero, pero adentro de los racionales, todo racional no nulo tiene inverso. Es dar vuelta a la, digamos, prácticamente es dar vuelta a la fracción. Ese es el inverso. Esta propiedad es nueva, no la teníamos en los enteros. Inverso es aquel que multiplicado nos da 1, que es el neutro de la operación, y además es conmutativo. Todas estas propiedades,
Todos la sabemos y no necesitan demostración. Si cambiamos los racionales por los reales, tenemos exactamente las mismas propiedades. Reales con la suma, los reales con la multiplicación, tienen las mismas propiedades que tienen los racionales con la suma y la multiplicación. Son las mismas propiedades que tienen los racionales con la suma y los racionales con el producto respecto a los reales con la suma y reales con el producto. Acuérdense cuáles son los números reales. Los números reales son los racionales unidos con los irracionales. ¿Y quiénes son los números irracionales? Bueno, los números irracionales son aquellos que no se pueden escribir como cocientes de números enteros, y también, si lo pensamos como número decimal, son los números decimales que tienen infinitas cifras no periódicas. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque si ustedes toman, por ejemplo, la fracción 1/3, que es un racional, obviamente, es escrito como número fraccionario como cociente de enteros, y hacen 1 dividido 3, esto les va a dar 0,10 dividido 3 es 3, por 3, 9 sobra 1. Con un 0 más me da 3. 3 por 3, 9, sobra 1. Pongo otro 0, me da 3, y siempre me va a dar 3, 3, 3. Este tiene infinitas cifras, escrito como número decimal. Infinitas cifras, no para nunca, pero siempre se repite el número 3, o sea que nosotros decimos que es un número periódico, de periodo 3, periodo de un solo lugar, y el periodo es 3. En cambio, los números irracionales tienen infinitas cifras decimales no periódicas. Ejemplo de número racional clásico es la raíz de 2. Otro podría ser pi. Son números irracionales que habitualmente ponemos. No solamente la raíz de 2 como ejemplo, sino que podrían poner la raíz de cualquier número primo, es un número irracional. Si p es primo, la raíz cuadrada de cualquier primo es irracional. O sea que hay infinitos números irracionales. Bien. Bueno, pero lo importante es que pensemos cuáles son las operaciones que me importan y el nombre que tienen las propiedades de las operaciones. Y eso es lo que vamos a generalizar. ¿Qué quiere decir generalizar? Que vamos a pensar en conjuntos donde podamos definir operaciones y vamos a estudiar qué propiedades tienen esas operaciones. Las que nos van a importar mirar si un conjunto con operaciones, qué propiedades tienen, son las que hemos destacado que tienen los conjuntos numéricos. Es decir, me va a importar si la operación es cerrada, si es asociativa, si tiene neutro, si tiene opuesto, si es conmutativa. Cuando me dé un determinado conjunto y una operación definida sobre él, voy a estudiar si estas propiedades se dan. El conjunto puede ser distintas cosas, ¿no? La operación puede tener distinto carácter. Va a depender del conjunto sobre el que defina la operación.
pero las propiedades que le voy a estudiar son estas. Ver si es cerrada, si es asociativa, si tiene neutro, si es conmutativa, si todo elemento tiene opuesto. Opuesto respecto de esa operación. Opuesto o inverso son sinónimos cuando hablamos en general. Inverso respecto de la operación. Entonces, fíjense, un ejemplo que se aparta un poco de esto es pensar en los conjuntos. Por ejemplo, tenemos un conjunto A formado por los elementos 1, 2, 3. ¿Está bien? ¿Y se acuerdan lo que eran las partes de A? Las partes de A son todos los subconjuntos de A. Entonces, ¿quiénes son subconjuntos de A? El vacío está contenido en A. Después, el unitario 1 también está contenido en A. El unitario 2 está contenido en A. El unitario 3 también está contenido en A. Después tenemos el 1, 2 contenido en A. El 1, 3 contenido en A. Y el 2, 3 contenido en A. Todos los subconjuntos de A son estos. Y A contenido en A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como nuestro A tiene 3 elementos, la cantidad de subconjuntos que tiene son 8. Y las partes es meter adentro de unas llavecitas, es decir, fabricar un conjunto con todos los subconjuntos. Así va a ser el vacío, el 1, el 2, el 3, el 1, 2, el 1, 3. Vamos a seguir metiéndolos en la misma bolsita. El 2, 3 y el propio A. Fabricamos a partir de A todos los subconjuntos. Todos los subconjuntos los metemos adentro de un conjunto y ese conjunto se llama las partes de A. Entonces las partes de A es para este A o para cualquiera. Es decir, dado A un conjunto cualquiera, dado A un conjunto cualquiera, podemos trabajar con el conjunto de partes. Es decir, ¿qué es el conjunto de partes? Los subconjuntos, todos los subconjuntos que podamos formar. Entonces, tenemos un conjunto A. ¿Dónde metí? Tenemos un conjunto A, simplemente un conjunto. Las partes de A es el conjunto fabricado con todos aquellos conjuntos X, por eso le pongo letra mayúscula, con la condición que X esté contenido en A. Si A es finito, si A tiene n elementos, las partes de A tiene 2 a la n. Esto es importante tenerlo presente como control, ¿no? Ahora, A puede ser infinito. Es decir, A podrían ser el conjunto de los números naturales. Bueno, las partes de los naturales las puedo considerar. Lo que pasa es que no lo voy a poder escribir todo. Voy a escribirlo
por comprensión, pero no puedo escribir todos los subconjuntos de los naturales, obvio, porque es infinito, lo mismo. Todo conjunto tiene su conjunto de partes, eso es lo que hay que entender. Que ese conjunto de partes, todos los subconjuntos adentro de uno del conjunto A. Por ejemplo, si A llega a ser el vacío, caso crítico, ¿qué es las partes de A? Las partes de A son todos los conjuntos que están adentro del vacío. Son todos los subconjuntos que están adentro del vacío. El único conjunto que está dentro del vacío es el propio vacío. No hay nada más adentro del vacío. Entonces, las partes del conjunto vacío es un conjunto cuyo único elemento es el conjunto vacío. Ojo con esto. No es vacío las partes del vacío, sino que las partes del vacío tienen un elemento que es el conjunto vacío. Y fíjense que el vacío tiene 0 elementos. Y las partes del vacío tienen un elemento. ¿Y cuánto vale 2 a la 0? 2 a la 0 vale 1. O sea que se respeta, ¿eh? Se respeta para el vacío porque el vacío es un conjunto finito. Es finito porque no tiene ningún elemento. Termino de contar porque tiene 0. Bien. Entonces, ojo, las partes del vacío tienen un único elemento. Eso es importante como detalle. Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer yo adentro de este conjunto de partes? Adentro de este conjunto de partes voy a definir operaciones. Voy a definir la unión. Es decir, en las partes de A voy a definir la operación de unión. ¿Qué quiere decir? Que voy a unir conjuntos que vivan en el conjunto partes de A. Y vamos a ver qué nos pasa. Si ustedes se deshacen el vacío unión cualquier conjunto, por ejemplo el 1, van a ser los elementos que están en este conjunto o en este conjunto. Acuérdense que el vacío no tiene nada, o sea que el vacío unión el 1 les va a dar el 1. Si hacen el vacío unión el conjunto unitario 2, le va a dar el unitario 2. Si hacen el vacío unión el unitario 3, les da el unitario 3. Esto vuelve a quedarme adentro de las partes. Pero además, fíjense que si hacen el vacío unión, por ejemplo, el 1, 2, les vuelve a dar el 1, 2. Si hacen el vacío unión A, les va a dar A. ¿Qué significa? ¿Qué les parece que pasa con el vacío? Cuando lo uno con los otros, ¿los modifica o me da el otro? Nos da el otro. Es decir, que el vacío es neutro para la unión. El vacío es no solamente que la operación de unión con el vacío no me queda afuera, sino que el vacío es neutro para la unión. Es decir, la unión adentro de las partes tiene un neutro que es el conjunto vacío. Bien, ahora, además del vacío, podríamos unir cosas distintas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si unimos el 1, 2 unido, por ejemplo, con el 2, 3? ¿Qué nos da esa unión? ¿Qué nos da esa unión? ¿El 1, 2 y el 2, 3? Pero, ¿O el 1, el 2 y el 3? 1, 2, 3. Es decir, que me da A, ¿no? Y esto obviamente que está contenido en A.
es fácil demostrar, no solamente hacer, porque para verlo, digamos, acá son pocos, ¿no? Son pocos conjuntos. Yo hago el vacío unido con cualquiera, me da el otro. Si hago el 1 unido con el 2, me da el 1, 2. Si hago el conjunto 1 unido con el 3, me da el 1, 3. Si hago el 1 unido con el 2, 3, me da el 1, 2, 3. Bueno, yo podría hacer a mano cada una de las uniones y darme cuenta que sigue siendo un conjunto de acá. Fíjense que si ustedes hacen el 2 unido con el 3, ¿qué les da? El 2, 3. Que también lo encuentran en la lista, o sea que no se escaparon, es decir, que la unión es cerrada. Eso es una manera de demostrarlo. Hay una manera más inteligente de demostrarlo, que es la siguiente. Es usando propiedades de la contención que ya tenemos, se supone, en las operaciones de conjuntos, que ya vimos. Hay propiedades de la contención que pasamos un poco de largo, pero que las saben. Es decir, si ustedes tienen A, bueno, A es una mala idea porque A está acá fijo, ¿no? Si tienen E contenido en F, y tienen H también contenido en F, entonces es fácil demostrar que E unión H sigue estando contenido en F. Es decir, que no se van a escapar. ¿Cómo se demuestra esto? Cuando ustedes, para demostrar esta contención, sabiendo que E está contenido en F y H está contenido en F, van a tener que tomar un elemento cualquiera de acá y ver que está en F. Entonces, sea X perteneciente a E unión H. ¿Qué quiere decir que X esté en E unión H? Entonces, X pertenece a E o X pertenece a H. Esto, definición de unión. Definición de la operación unión. Ahora, si X está en E, como E está contenido en F, entonces, si X está en E, entonces, por definición de contención, ustedes van a poder decir si X está en E, entonces, por definición de contención, van a poder decir que X está en F. Porque que E esté contenido en F quiere decir que para todo X, si X está en E, entonces X está en F. Es decir, que si X al estar en E, también está en F. Y acá también saben que si H está contenido en F, si X está en H, entonces X está en F. Entonces, si X está en E, por la contención que tenemos por hipótesis, X está en F. O si X está en H, por la contención que tenemos por hipótesis, X está en F. Entonces, fíjense que tenemos X está en F o X está en F, entonces X está en F. Estamos diciendo, digamos, algo de la forma P o P. ¿Está bien? De P o P puedo sacar P. ¿Y qué es P para mí? X está en F. Es decir, ¿qué hemos demostrado? Que si dos conjuntos están adentro de uno mismo, la unión de los dos no se escapa de ese. Bueno, eso es lo que podemos pensar, en lugar de hacer elemento, esto, que todos los conjuntos que están en partes de A, cualquiera de estos conjuntos está contenido, tenemos un X1 contenido en A, un X2 contenido en A. Es decir, bueno, si quieren lo llamo X ahí para que no piensen. Tenemos un conjunto contenido en A y otro conjunto contenido en A. Por eso es que están en las partes, porque para estar en las partes hay que ser subconjuntos. Si los dos están contenidos en A, la unión
como acabo de mostrar ahí, sigue estando contenida en A. Y si está contenida en A, esta unión es un elemento de las partes. Eso demuestra que la unión es cerrada en las partes. Entonces, la unión, la operación de unión es cerrada. ¿Qué más? El vacío, acabamos de ver que es neutro. Después, propiedades que tenemos entre las propiedades que hay de la unión, hay otra que está puesta ahí en el apunte y que se puede demostrar muy fácil, y es que si ustedes tienen un conjunto E unido con un conjunto H, y a esto lo unen con un conjunto T, va a dar lo mismo que E unión H unión T. Es decir, la unión siempre es asociativa. En particular va a ser asociativa para los conjuntos de las partes. Entonces, la unión, operación es cerrada, tiene neutro vacío, es asociativa, la unión es asociativa. También es cierto, por la definición de la unión, que E unión cualquier cosa, supongamos H, es lo mismo que H unión E. Para cualquier par de conjuntos, la unión es conmutativa, porque la disyunción es conmutativa. Entonces también la unión es conmutativa. ¿Por qué me estoy preguntando estas propiedades? Porque, como les dije, son las propiedades que uno analiza. Está intentando generalizar cuáles son las propiedades que tienen la unión, perdón, la suma en los conjuntos numéricos. Las propiedades que tienen la suma o la multiplicación en los conjuntos numéricos son el cerramiento, la asociatividad, el elemento neutro y la conmutatividad. Lo que no tenemos es opuesto, porque fíjense, dado un conjunto cualquiera de acá, de las partes, se agarran, por ejemplo, el 3. ¿Hay algo que unido con el 3, algo para meter acá, que unido con el 3 le va a dar vacío? Y no, porque si yo hago la unión, como mínimo me da el 3. ¿Está bien? O sea que no tenemos opuesto. Es decir, que las partes con la unión, desde el punto de vista de las propiedades que tiene, se parece a los naturales con la suma. Tiene la propiedad de ser cerrada, tener neutro, ser asociativa, ser conmutativa. Pero no tiene todo elemento opuesto con la unión. Para el conjunto de partes este no tenemos opuesto. Sí sería, en el caso patológico, de pensar las partes del conjunto vacío, que todo es opuesto. Bueno, el conjunto vacío, después estudien ustedes solitos qué propiedades tenemos ahí. Fíjense que ahí tenemos todas las propiedades. Es un álgebra trivial, le decimos. Bien. ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Bien. ¿Qué pasa si en lugar de la unión pienso en la intersección? Cambié de operación. Estoy adentro del mismo conjunto, pero ahora cambio de operación. No me tengo que escanear.
En los naturales yo puedo hablar de la suma, puedo hablar de la multiplicación. Entonces, en las partes puedo hablar de la unión, puedo hablar de la intersección. Entonces vamos a mirar qué propiedades tiene la intersección. Bien. Adentro del conjunto de partes. Para eso vamos a mirar la siguiente propiedad general. Y si ustedes tienen dos conjuntos adentro de F, E adentro de F y H adentro de F, también es cierto que E intersección H está contenido en F. Que esto pasará siempre. Si hay dos conjuntos adentro de F, la intersección está dentro de F. ¿Se acuerdan que la intersección es estar en los dos conjuntos? Entonces, vamos a demostrar esto. Sea X perteneciente a E intersección F. Perdón, H. Entonces, por definición de intersección, X pertenece a E y X pertenece a H. Ahora, ¿qué ocurre? Si X está en E, como E está contenido en F, si X está en E, entonces X pertenece a F. Y si X llega a estar en H, como H está contenido en F, también X pertenece a F. Entonces tenemos que X está en F y X está en F. Entonces, por supuesto, X está en F. ¿Esto qué ha querido demostrar? ¿Qué hemos demostrado? Que si E es un subconjunto de F y H también es un subconjunto de F, la intersección no se escapó de F. Es decir, que la intersección es cerrada adentro de F, no se escapa. Entonces, si nosotros tomamos dos conjuntos, cualquiera adentro de las partes, es decir, tenemos un X contenido en A y un Y contenido en A, porque eso quiere decir que esté en las partes, X intersección Y sigue estando contenido en A. Por lo tanto, la intersección adentro de las partes es cerrada. Muy bien. También es cierto siempre, y esto lo tienen en el apunte, después revisen, cualquier cosa me preguntan la próxima, que si tengo tres conjuntos, la intersección es asociativa. La intersección de conjuntos es asociativa. Y después, otra cosa, que la intersección es conmutativa. Ahora, otra cosa que pasa, y eso lo encuentran demostrado en un video, y es que además, en el video de álgebra de Boole que está subido desde el año pasado, en el conjunto de partes, mírenlo, que si ustedes, pero miren en la práctica, por ejemplo, si hacen el 1, intersección, el conjunto A, acuérdense quién es A, ¿no? Esto sería el 1, intersección, 1, 2, 3. ¿Qué les da por resultado? ¿Cuál es la intersección? El 1. El 1. Da el 1. Si hacen el 2, intersección A es 1, 2, 3.
¿qué les va a dar? El 2. El 2. Si hacen el vacío, intersección 1, 2, 3, ¿qué les dan? Ahí ya no sé. ¿El vacío o no? Va a dar el vacío, porque tienen Sí. que ser los elementos que están simultáneamente en los dos conjuntos. Como este no tiene elementos, esto va a dar vacío. ¿Está bien? Es decir, que el conjunto, todos los conjuntos estos están contenidos en A. Hay una propiedad que dice lo siguiente. Que si un conjunto H está contenido en W, digamos, entonces H intersección W da H. Da el más chiquito. La intersección, acuérdense que da el más chico. Entonces, si H está contenida en W, entonces la intersección da H. Entonces, como todos los conjuntos de las partes están contenidos en A, la intersección va a dar el otro conjunto, digamos. Podría ser A intersección A, también va a dar A, ¿no? Es decir, que el A es el neutro. A es el neutro para la intersección. Es decir, cambié de operación, chicos, ¿no? Estoy pensando las partes de A con la intersección. Es cerrada, A es el neutro, la intersección es asociativa. Y después, ¿qué otra cosa? Es conmutativa. Pero no todo elemento tiene inverso. ¿Está bien? Porque piensen que si el neutro es el A, para que tenga inverso, ustedes necesitarían que dado un conjunto, por ejemplo, el unitario 3, ¿con qué lo van a intersecar? ¿Qué meterían acá para que el resultado de A? No lo van a poder intersecar con nada, porque la intersección siempre da más chico que cada uno de los intersecandos. Entonces, el unitario 3, si me interseco con algo, no me puede dar A, que es lo más grandote. ¿No? Mi A, acuérdense que es el 1, 2, 3. 3, intersección con cualquier cosa, o me da vacío, o me da algo, pero nunca me puede dar el más grande, porque la intersección es más chiquita que el unitario 3. Entonces, no tenemos inverso para la intersección. ¿Bien? Entonces, este es un ejemplo interesante de ver, porque nosotros estamos, es complejo, ¿eh? Esto es para que lo vuelvan a mirar y vuelvan a requete pensar. ¿Por qué digo esto? Porque acá estamos trabajando con operaciones que no son las que estamos más habituados, no son operaciones de números. Estamos analizando desde otro punto de vista, desde el punto de vista algebraico, qué propiedades tienen las operaciones de unión e intersección adentro del conjunto de partes. Es decir, tenemos un conjunto, en este caso después pensamos en el conjunto de los subconjuntos, que son las partes del conjunto, y estudiamos qué propiedades tienen las partes con la operación de intersección y también las partes con la operación de unión. Son cosas muy abstractas, muy distintas a las que estamos habituados a hacer con los números. Pero son operaciones definidas adentro de un conjunto o sobre un conjunto. Entonces, esto es difícil. No digo que sea fácil.
este tema me complicó más que cuando lo explicaron. ¿Cómo es esto? Hoy Y ahora entendí. se le resulta más fácil, porque cuando lo explicaron la primera vez estaba enfermo. Ah, bueno. Bien. Una pregunta, profe, en el último subconjunto, sí, la última parte de A, que lo escribió A, también se lo puede encontrar como el subconjunto 1, 2, 3, ¿no? En lugar de A. Sí, acá es 1, 2, 3. Pero ¿quién va? Digo, en las partes de A, arriba, Ah, sí. que el último Es subconjunto 1, lo puso 2, A, pero 3. también se puede encontrar. Ah, está. Es 1, 2, 3. Sí, yo porque para agarrar pizarrón. Sí, 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 no quería saber eso. Bueno. Entonces, a ver qué hora es. Bueno, podemos seguir un poco más. Entonces, lo que les recomiendo es que miren, esto se está grabando, que además de esto, miren los videos de estructuras que están hechos por mí hace 2, en el año, ¿cuál fue el primer año de COVID? En el año 20. Ahí está esto explicado con detalle, todas las propiedades que tienen la unión, la intersección, todas estas propiedades están demostradas. Están también en el apunte, algunas están demostradas, otras no. Por eso les digo que miren los videos. Bien. Son pesados porque son largos. No los miren todos juntos, pero mírenlos de a ratos. Es como si fuera una serie que uno mira por Netflix. Bien. A ver, vamos a algo más sencillo. Pero yo, para que vean que esto de hablar de conjuntos, porque también el conjunto de partes va a tener que ver después cuando veamos álgebras de Boole. Por eso me metí a hacer esto, para que ya vayan se orientando de lo que pasa. Bueno, supongamos, yo voy a inventar algo, no sé si es el que preguntó Santiago la otra vez, pero no importa. Supongamos que tenemos Z con una operación peso. Esto, cuando uno simboliza así, quiere decir que va a definir una operación que ya no es ni la suma ni la multiplicación usual, sino pondría el símbolo de suma usual. Pero vamos a decir que dados A y B enteros. Profe, ahí Santiago le escribió el ejercicio. Bueno, A y B enteros, vamos a decir que A peso B es A por B más 1. Después hago el de Santiago. Ahora voy a hacer esto. No sé si era lo mismo. Bueno, parecido. Entonces, se define adentro de los enteros esta operación. A peso B, A por B más 1. Donde, ¿qué pasa acá? El punto es la multiplicación usual en Z y 1 es la suma usual. Entonces, vamos a ver si peso, lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿peso es cerrada? Esa es la primera pregunta. Entonces, peso será cerrada si dado dos números enteros, el resultado de haber hecho esta cuenta, porque esto es una cuenta, me da un número entero. Y efectivamente, si nosotros tomamos el número A en los enteros y B también en los enteros, hemos dicho que aceptábamos sin demostración que A por B era un número entero. Si este número entero le sumamos 1, es un entero más otro entero, sigue siendo un entero. Por lo tanto, la suma, digamos, esta operación peso, ya que la multiplicación de enteros es entera o es cerrada, y la suma en los enteros es cerrada, esta operación pesos es cerrada. Así tienen que justificar.
Es decir, como la multiplicación en Z es cerrada, A por B me da un entero. Como el 1 es un entero, al sumarlo con este entero A por B, el resultado es un entero porque la suma es cerrada. Eso hace que el peso sea una operación cerrada. Bien. Muy bien. Ahora, vamos a mirar si es asociativa. Entonces tengo que agarrar 3 números. Y mirar si hacer A peso B y esto peso C, si me da lo mismo o no que A peso B peso C. Tengo que mirar eso. Eso quiere decir que si la igualdad se da, es asociativa. Si no se da, no es asociativa. Entonces, ¿qué nos da A peso B, luego peso C? A peso B, como dice la indicación, va a ser A por B más 1. Esto es A peso B. A esto lo tenemos que hacer peso C. ¿Qué quiere decir hacer este número entero peso este otro número entero? Es hacer la multiplicación del que está delante del signo peso por el que está atrás del signo peso y sumarle 1. O sea que va a ser A por B más 1, todo por C, y a esto le sumo 1. Esto, haciendo cuentitas, me va a dar. Acuérdense que la multiplicación se distribuye en la suma, entonces esto me va a dar A, B por C más 1 por C más este 1 está afuera. Es decir, que esta cuenta da ABC, multiplicando C, 1 por C es C, más 1. Entonces, esta operación con esta asociatividad nos da este resultado. Ahora vamos a calcular el otro miembro que pretenderíamos que fuera igual. Es decir, vamos a calcular A peso B peso C. Esto significa que primero tengo que hacer B peso C. Al resultado de esta operación lo voy a hacer peso con A. ¿Y qué es B peso C? Es la multiplicación de los dos, del que está delante con el que está atrás, sumándole 1. O sea que va a ser B por C más 1. Este número entero es el resultado de haber hecho esta operación. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer A peso este número entero. ¿Qué significa esa operación? Significa que tengo que hacer el producto del que está delante por el que está atrás, sumándole 1. Es decir, que es A por B por C más 1 más 1. ¿Y ahora qué significa esto? Significa que tengo que aplicar la propiedad distributiva de A en esta suma. Esto va a dar A por B por C más A por 1 más este 1 que está afuera. Es decir, que esto me quedó ABC más A más 1. Entonces, si yo hago la operación con esta asociación, me da ABC más A más 1. Si hago la operación con esta asociación,
me da ABC más C más 1. Está claro, supongo que para todos, que si A y C son distintos, el resultado va a ser distinto. Entonces, ¿cómo termino esta situación? Doy un ejemplo, lo que se llama un contraejemplo para verificar que la igualdad que yo pretendo demostrar no se da, donde pongo, para que no se dé, A y C tienen que ser distintos. Entonces, tomo un ejemplo a propósito como el que sigue. Por ejemplo, si ustedes ponen 1 peso 3 peso 2, y hacen esa cuenta, y por otro lado hacen la cuenta 1 peso 3 peso 2, y se fijan cuánto da. Es decir, es una manera de rebatir totalmente que no es asociativo. Porque se dieron cuenta que en uno parecía A sueltito y en otro parecía C. Y si A, que es lo que está acá adelante, y C llegan a ser distintos, vamos a ver que nos da distinto. Entonces, ¿qué es esto? Esto es 1 peso. ¿Y cuánto da 3 peso 2? 3 peso 2 es el que está adelante por el que está atrás más 1. Es decir, es 3, 2 más 1. 3 por 2, 6, más 1, 7. Es decir, esto es 1 peso 7. 1 peso 7, que es el que está adelante por el que está atrás más 1. Es decir, que es 1 por 7 más 1. 1 por 7, 7 más 1, 8. Vamos a hacer esta cuenta. ¿Qué es esta cuenta? 1 peso 3 es el que está delante por el que está atrás más 1. Es decir, que esto me da 1 por 3 más 1. A esto lo debo hacer luego peso 2. ¿Qué da este número? 3 más 1 es 4. 4 peso 2. ¿Y qué es 4 peso 2? El que está delante por el que está atrás más 1. 4 por 2 más 1. 4 por 2 es 8 más 1, 9. Entonces, fíjense que esta cuenta nos dio 8. Y esta otra cuenta, en distinta asociación, nos dio 9. Por lo tanto, no es asociativa. No es asociativa. Entonces, peso nos dio hasta ahora que es cerrada, no asociativa. Cerrada, no asociativa. Veamos si tiene neutro. El neutro, vamos a escribir que tendría que ser un neutro para esta operación. A los neutros se los acostumbra a llamar con la letra E. Entonces, E es neutro para peso si pasa lo siguiente. Que para todo A perteneciente a los enteros, que es el conjunto donde estamos trabajando, todo A perteneciente a los enteros, E peso A da lo mismo que A peso E y da A. Eso significará que E sea el neutro. Pero este neutro tiene que pertenecer a Z. Y servirme para todo A. Entonces, ¿qué da E peso A? E peso A es el que está delante por el que está atrás más 1. Y yo quiero que esto me dé A. También quiero que A peso E, que tiene que ser el mismo, me dé el que está delante por el que está atrás más 1.
Y eso también me tiene que dar A. Entonces se tiene que verificar esto y se tiene que verificar esto para el mismo número E entero. Entonces vamos a ver cuánto tiene que valer E si uso esta igualdad. Entonces tenemos EA más 1 tiene que ser A. Eso quiere decir que E por A es A menos 1. Y de ahí sale que E tiene que ser A menos 1 sobre A. Gran problema. Porque E tiene que ser entero, chicos. Y esto no necesariamente es un entero para todo entero. Porque si A vale 4, acá les va a quedar 3 cuartos, que no es un entero. Por lo tanto, no existe el neutro. ¿Por qué? Porque E tiene que ser entero. Si lo despejaran de acá, si alguno hubiera usado esto para despejar, y hubiera quedado que A por E es igual a A menos 1 y E es también A menos 1 sobre A. Hubiera quedado la misma cosa. Pero el problema está, no que no me dé lo mismo, sino que EA menos 1 sobre A me tiene que servir para todo A y además tiene que ser un entero. Entonces, está claro que si A vale 1, el neutro valdría 0. Si A vale 4, el neutro sería 3 cuartos, que no es entero. ¿Está bien? Entonces, como les ha quedado que E depende del valor de A, no me sirve el mismo E para todo A. Y además, para la mayoría de los A, esto no va a ser un número entero. Por lo tanto, no tiene neutro. Justifico como hoy. Digo lo siguiente. Si A vale 2, por ejemplo, si A vale 2, E resulta ser 2 menos 1 sobre 2. ¿No es cierto? Porque habíamos obtenido eso. Menos 1, 2 menos 1 sobre 2. Es decir, que me da un medio. Y un medio no pertenece a los enteros. Por lo tanto, no tiene neutro. Además, para que se convenzan aún más, si ahora tomo un número 4, 4 peso un medio, ¿me da 4? Porque si es neutro tendría que servirme para todo. Fíjense que si algo es neutro, si para todo el entero pasaría esto. Bueno, vimos que si A vale 2, el neutro pareciera ser un medio, pero ya les dije que esto es imposible porque no es un entero. Pero además, fíjense, un medio no le serviría para cualquier A, cualquiera que se les ocurra. Por ejemplo, 4. ¿Cuánto da 4 pesos un medio si es que esta cuenta se pudiera hacer? Y da 4 por un medio más 1. 4 por un medio es 2 más 1 da 3. Y esto es distinto de 4. O sea que tienen dos maneras distintas de refutar que no tienen neutro. Entonces, esta operación no tiene neutro, no tiene. Entonces, hasta ahora tenemos que cerrada. No es asociativa, no tiene neutro. ¿Es conmutativa? Sí, va a ser conmutativa. Van a ver que es conmutativa. Simplemente porque la multiplicación es conmutativa, ¿no? Es decir, si ustedes hacen
A peso B, de acuerdo a la definición, es A por B más 1. Si hacen B peso A, es el que está delante por el que está atrás más 1. B por A más 1. Pero como la multiplicación de números enteros es conmutativa, esto es lo mismo que tener A por B más 1. Por lo tanto, A peso B da lo mismo que B peso A. Es decir, peso es conmutativa. Es conmutativa, es cerrada. Esto es lo que tiene de positivo. No es asociativa, no tiene neutro. Por lo tanto, no puede ser un grupo. ¿Se acuerdan que un grupo es cuando es cerrada, asociativa, tiene neutro, todo elemento tiene opuesto, y eso es para que sea grupo. Si no es asociativa y no tiene neutro, no cumple ninguna de las... Aunque no cumpla una, ya no sería grupo. No es grupo. Solamente es cerrada y conmutativa. Bien. ¿Cómo determino qué es peso? ¿A qué te referís? Ah, porque se me ocurrió. Es decir, uno da una operación. Peso no es nada, peso es una operación definida de esta manera. A Natalia se le ocurrió poner A por B más 2. Bueno, yo puse A por B más 1. Podría haber puesto... Eso es una definición. O sea, lo que quiere decir es que la operación con la que tenemos que comparar es lo da el propio enunciado. Claro, lo del enunciado. Ah, está. ¿Está bien? Es decir, suponete, yo podría haber dicho A peso B es A al cuadrado más B menos 3A. Esa podría ser otra operación. ¿Está bien? Dentro de los enteros, esta operación es cerrada. Porque si A es un entero, A por A es un entero, le sumo B me da un entero y le resto 3A me da un entero. Esta operación es cerrada. ¿Está bien? Ahora, es, por ejemplo, asociativa. Vamos a ver. A peso B, peso C. ¿Qué significa? Significa, primero hacer esta operación, que entonces es A cuadrado más B menos 3A. Esto juega de primera, y le tengo que hacer peso con C. ¿Cómo es la operación peso entre estas dos cosas? Si he definido que peso tiene esta estructura. Es el que está delante, lo tengo que elevar al cuadrado. Después le tengo que sumar el que está atrás y le tengo que restar 3 veces el que está delante. ¿Está bien? Esto es realizar esta operación. Esta definición la damos porque se nos ocurrió. ¿Está bien? Simplemente es una operación adentro de los enteros. Es cerrada y entonces, después que mire que es cerrada, empiezo a preguntar si es asociativa. Bueno, ¿qué me da esto? Bueno, me da un asco asqueroso. Todo esto hay que elevarlo al cuadrado, es un trinomio al cuadrado, más C menos C. Bien, entonces, ¿qué va a pasar del otro lado? Para que se va a ver a la vista inmediatamente que no es asociativo. Si tienen A peso, B peso C, va a ser, primero hay que calcular esto, entonces va a ser A peso, el resultado de B peso C. ¿Qué es B peso C? Es el que está delante al cuadrado, es decir, es B cuadrado,
más el que está atrás, que es C, menos 3 veces el que está adelante. Y ahora, esto juega de segunda, está atrás, y este está adelante. ¿Qué quiere decir hacer A peso esta cosa? Y es el que está adelante al cuadrado, más el que está atrás, que es todo esto, menos 3 veces el que está adelante. Y se dan cuenta que no es esto que está acá. Es fácil comprobar que esto y esto son cosas distintas. ¿Sí? ¿Cómo lo corroboran? Den valores donde se note que este número sea distinto que esto que está acá. Digamos, si toman A, B y C todos distintos, la cuenta va a dar distinto. Entonces no es, esta operación que se me ocurrió ahora, no es asociativa. Es errada, no es asociativa. Tampoco tiene neutro, tampoco, obviamente que si no tiene neutro no va a tener inverso. Pero eso, el por qué el peso está definido de esa manera, es simplemente porque se nos ocurrió. ¿Está bien? Es porque se me ocurrió. También podría haber definido, qué sé yo, A peso B como 2A más 2B. Podría haber definido así. Depende de las ganas que tenga. Digamos, depende de lo que queramos hacer. Queramos que prueben ustedes, nada más. La idea es saber si ustedes saben interpretar un enunciado. Entonces, fíjense, esto es cerrado, ¿no? Acá es una multiplicación. Entonces, es cerrada y sí, porque si A es un número entero, 2A es un número entero, si B es un número entero, 2 por B también es un número entero, y entonces la suma de enteros es entero, por lo tanto peso es cerrada. Fíjense que es otra peso, nada que ver con lo anterior, es cerrada. ¿Es asociativa? Vamos a ver. A peso, B, peso C. A ver, ¿qué me da eso? Esto me da A peso B es 2A más 2B. Ahora esto, peso C. ¿Qué hace la operación peso? Al que está delante lo multiplica por 2 y le suma el que está atrás multiplicado por 2. O sea que va a ser 2 por 2A más 2B más 2 veces C. Es decir que esto les da 4A más 4B más 2C. Si ahora hacen A peso, B peso C, esto les da A peso, ¿y qué es B peso C? Es 2 veces A, perdón, 2 veces B más 2 veces C. Y ahora, ¿qué hace la operación entre este número y este otro? Es el doble de lo que está delante más el doble de lo que está atrás. Es 2A más 2 veces 2B más 2C. Esta operación no es asociativa, porque fíjense que acá les queda 2A más 4B más 4C. Nada que ver con lo que está acá arriba. ¿No? Esto, lo de arriba, les dio 4A más 4B más 2C. Y lo de abajo les dio 2A más 4B más 4C. Por lo tanto, este número no es igual a este.
tomen A, B y C distintos y van a ver que si A es distinto de C, este número da distinto de esto. ¿Entendido? Es simplemente esa operación peso no es algo ya definido, como fue, por ejemplo, en el conjunto de las partes, la unión y la intersección. Esas operaciones las conocemos de antes. Esto es un invento. ¿Entendido? Es una operación que ponemos para que ustedes practiquen cuáles son las propiedades que tienen que analizar. Nada más. ¿Entendido eso, chicos? Ahora. Es un invento que ponemos para ver cómo se mueven ustedes analizando propiedades. No es nada más que eso. En cambio, por ejemplo, en el de las partes, ¿qué hicimos? Pusimos la operación de unión, la operación de intersección, y miramos qué propiedades tiene. Por ejemplo, les pido que estudien ustedes qué pasaría si ponen la operación de diferencia en el conjunto de las partes. Y estudien qué propiedades tiene el conjunto de las partes de un conjunto con la operación de diferencia. Si eso tiene buenas propiedades o no. ¿Está bien? Eso no lo hicimos, pero podrían estudiarlo solos. Para jugar un poco, para interpretar qué significa esto de las estructuras. Bueno, por hoy paramos. Ya fue mucha cosa, ¿no? En esta segunda parte tendría que haber hecho un recreo, pero no lo hice.